¿Qué tal, Perla? Buenas tardes. Mira, te dejo este video para tratar de retroalimentar un poquito el escrito que estás elaborando. Es un muy buen avance el que llevas. Creo que nada más faltan como unos elementos tipo piedras angulares, pues, para tratar de relacionar ciertos planteamientos que tienes en un momento con el otro punto, pues, ¿no? Igual ahorita te lo voy a ir precisando más. Mira, esto te lo comenté hace un momento que te mire, ¿no? Cada vez que menciones una sigla, la que sea, ahorita tienes PISA, pues, pero si más adelante mencionas a la SEP, a la UNESCO, a la OCDE, cualquier sigla, pues, que vayas a utilizar, la primera vez que la menciones, defínela, ¿no? Describe qué significa la sigla y luego ya lo pones entre paréntesis. En este caso lo traducimos. La sigla originalmente está en español, pero no hay problema, ¿no? Nada más es la primera vez que la mencionas. El resto de las ocasiones, pues ya lo puedes hacer así como aquí, ¿no? O sea, ya no poner nada entre paréntesis, ¿no? Entonces, bueno, lo que te comentaba también, para atender este tipo de observaciones que aparezcan así como de color verde, solo es dar clic ahí y luego aquí a la derecha hacemos clic en esta palomita, pues, ¿no? Donde dice aceptar sugerencia y listo, se corrige solo, ¿no? Entonces, solo para que lo tengas presente. Con respecto al texto, fíjate, me parece bien, pues no, nada más te voy a dar ahorita, como te decía, algunas sugerencias de documentos que puedes utilizar para relacionar ciertas ideas, pero también comentarte, cuando escribimos datos, no es suficiente solo describirlos, ¿no? Es decir, no quedarnos en México pasa esto, con las matemáticas pasa esto, con la docencia pasa esto, ¿no? Sino tratar de ir dándole cierta interpretación a esos resultados. ¿Qué significa, por ejemplo, que México haya salido mal evaluado? ¿Será que podemos tener conjeturas acerca de a qué se debe esto? ¿Qué está relacionado con la cuestión del razonamiento matemático? No sé, ¿no? O sea, que no quede solo en la descripción de números, ¿no? Entonces, sugerencia tratar pues de desarrollar un poquito más. Por ejemplo, aquí tienes las matemáticas, son una materia importante. De acuerdo a la evaluación PISA, la comprensión matemática es clave para el aprovechamiento, particularmente a la edad de los 15 años. Y de aquí ya te saltas a otra idea, ¿no? Que no tiene ya mucha relación con esto, ¿no? Uno se puede quedar pensando aquí, pero ¿por qué particularmente a los 15 años, no? O sea, ¿por qué qué tienen de especial los 15 años? No sabemos si este es un tema central en tu trabajo o no. Simplemente lo mencionas y ya cambias de tema, ¿no? Hoy en día los estudiantes se encuentran con obstáculos. Entonces, bueno, trata de que cuando mencionas algo, interpretarlo, ¿no? O sea, que se entienda cuál es el punto de mencionar eso y luego vas derivándolo al siguiente tema que vas a abordar, ¿no? Hoy en día los estudiantes se encuentran con obstáculos, esto no lo entendí muy bien, ¿no? Lo que debería ser una visión competitiva, eh, la desmotivación, esto no me queda muy claro, trata de ver si puedes mejorar un poquito aquí la redacción, qué es lo competitivo, cuál es la visión competitiva, o sea, que todos tengamos obstáculos hacen que tengamos una visión competitiva. No sé si eso quisiste decir. Si es el caso, bueno, creo que es difícil establecer esa relación. No, personas que tienen obstáculos, particularmente los que a ti te interesan analizar, pues, pueden no competir con nadie, simplemente tener un obstáculo y ya, ¿no? Entonces, bueno, no sé si eso te referías, trata de precisar aquí esta idea, ¿no? Entonces, estás hablando aquí de desmotivación, si decimos que la desmotivación impide concentrarse, por más obvio que suene, igual tenemos que decir de dónde lo sacamos. Entonces, aquí sería necesario agregar una cita, ¿no? En caso de que lo queramos dejar. Pues no, te voy a poner aquí nada más agregar cita. Pero, como te decía, en esta primera parte lo que más me interesa es que los datos no se queden así como datos y que vayamos vinculando las ideas, ¿no? Que se vaya eh, conectando el discurso, pues, ¿no? Entonces, aquí nada más me llamó la atención esto, ¿no? Lo dejamos en la edad de 15 años y ya no dijimos por qué es clave para la edad de los 15 años, ¿no? O sea, ¿cuál es la particularidad que hace que a los 15 años sea importante, pues, la comprensión lectora, la comprensión matemática, perdón? Entonces, nada más precisar ese punto, pero como te digo, vincularlo con la siguiente idea, pues, ¿no? Porque aquí ya estamos hablando de otra cosa. Entonces, bueno, tratar de que vaya conectándose las ideas entre sí. ¿Sale? Entonces,
Con respecto al asunto de la interpretación, me parece que aquí lo haces excelente, ¿no? Es decir, estás planteando datos, cifras que permiten describir una realidad con respecto a algo que quieres analizar, pues, ¿no? Los resultados de la evaluación PISA y aquí abajo planteas una especie de interpretación. Eso está excelente, ¿no? Es decir, los resultados que tú aquí planteas no se tratan solo de un factor que tiene que ver con el bajo rendimiento, sino que además hay cuestiones relacionados con el estudiante, pues no. Aquí retomas el asunto de la motivación. Yo te sugiero que eso sí hay que citarlo, pues no. Tenemos certeza de que el estudiante está desmotivado o por qué estamos relacionando la motivación con esto, pues no. Pero te digo, la estructura, aún de que esto se tenga que precisar, pues, la estructura es adecuada, pues en este caso sí menciona cifras y luego pones la interpretación. Trata de hacer eso cada vez que uses cifras, pues no, datos numéricos. Aquí nada más para que no se te pase, te voy a poner mm, hay que especificar cómo se relaciona esto de la motivación, desmotivación con lo que estás planteando. Si la motivación es un tema central, entonces debe estar bien especificado. Si no es un tema central, igual trata de que por lo menos se entienda por qué es que lo traemos o incluimos en el discurso, ¿no? Bueno, entonces trata de que quede claro esto, ¿no? Aquí me confundí un poquito. Entonces, eso. Con respecto a esto, Perla, pasa que tienes un montón de datos, ¿no? Entonces, todo esto lo puedes resumir en una tabla y sí te recomiendo que lo hagas. Es decir, aquí tienes, igual estadísticamente está de más, ¿no? Este, los países miembros de la OCDE se encuentran en el área de matemáticas, de la siguiente manera y listo. Pones una tabla, es lo que yo te recomiendo que hagas aquí. No te recomiendo que la tabla la hagas directamente aquí en Google Docs. Generalmente aquí lo de las tablas no salen tan bien, pero lo puedes hacer en Word, por ejemplo, y luego ya la pegas aquí. Entonces, una tabla la pudieras hacer así, por ejemplo. México, o bueno, vamos a usar tus datos directamente, ¿no? em, Japón y ponemos acá el puntaje, ¿no? Que en este caso es 527. Y así sucesivamente te vas poniendo los datos. Sin embargo, nada más para que lo tengas en cuenta, cuando hablamos de tablas en el APA, hay una forma particularmente en la que se tienen que citar. Pero bueno, entonces, si pones una tabla, ya borramos todos estos dos párrafos, ¿no? Es decir, igual y lo puedes, no borrar, ¿no? Esta parte es parte de la interpretación, pero todo esto que son puros datos, lo resumes mejor en una tabla. Te recomiendo que hagas eso, pues, ¿no? Entonces, cuando pones de la siguiente manera, todas las tablas tienen que tener un rótulo, pues, ¿no? Ponemos aquí, ver tabla uno y a las tablas les tendrías que poner un nombre, pues, ¿no? Ponemos aquí tabla uno punto, y pones el nombre que le vas a dar a la tabla, pues, ¿no? Pues vamos a ponerle aquí resultados de la evaluación PISA por países. Ahí está. Este es el nombre que le vamos a poner a esta tabla. Una vez que completas la tabla, siempre al final tienes que ponerles la fuente, ¿no? Que en este caso le vamos a poner elaboración propia a partir de 2021 puse nada más, pero creo que es 2018. Y listo, ya tienes tu tabla. Entonces con eso resumes estos dos párrafos y todo esto, pues que es mera interpretación, está bien, pues, ¿no? O sea, es decir, lo dejas hasta este punto, porque aquí ya estás hablando de otra cosa y aquí te voy a dar otra sugerencia, ¿no? Entonces, te sugiero que voy a quitar mm, aquí también. Porque esto creo que como esto es interpretación, esto no es necesario que lo borres. Pero a lo mejor todo esto sí, pues, porque va a estar todo resumido en la tabla, pues, ¿no? Entonces me parece que está muy bien además, o sea, todo esto que pusiste aquí tiene que ver con tu tema, está bien.
Este, entonces te sugiero que todo esto mejor lo conviertes en una tabla. Es una mejor forma de sintetizar la información. Y pues te voy a poner aquí nada más para que no se te pase que te lo voy a dejar como un mero ejemplo, ¿no? Ya tú decides cómo retomarlo. Ok. Ahí está. Entonces nada más lo importante aquí es que cada vez que pongas una tabla, sí hagas este asunto, ¿no? Esto es lo que pide el APA, que le pongamos un nombre a la tabla, un número también, que la anunciemos dentro del discurso y que pongamos abajo la fuente. Que igual lo puedes dejar esto así, ¿no? Y esto también me parece apropiado. Pero pues eso, ¿no? Una vez que pones los datos, ya entonces dejas esto que es la interpretación que le das. Y eso, Perla, está excelente. Es decir, en ese sentido el trabajo va muy, muy bien. Es decir, estás usando cifras para describir una realidad que quieres analizar, pues no. Y posterior a esto tratas de interpretarla de tal forma que dejas ver cuál es el problema que estás observando. El asunto es que tu investigación tiene dos puntos que podemos retomar, ¿no? Tiene dos tipos de datos que podemos analizar. Por un lado, está lo referente a la comprensión de las matemáticas. Por otro lado está, bueno, son tres, ¿no? Por otro lado está la enseñanza, que es otro tema que hay que tocar también, pues, ¿no? Cómo se tienen que enseñar las matemáticas. Y por otro lado está el asunto de la población, pues, ¿no? Las personas, que viven este, en centros de alojamiento de asistencia, como las casas hogar, pues es otro tema que también hay que abordar y que además te puede arrojar algunos datos. Entonces, hay que ver cómo vamos a hacer ese salto. Y aquí es cuando te decía que hay que ver que ciertos párrafos van a ser más que nada como conectores, pues para ir enlazando los temas. Entonces, en este caso, tienes aquí la interpretación, esto está bien. Aquí solo te sugiero que cuides este, que los párrafos estén entre 4 y 10 renglones. ¿Sale? De preferencia es el número ideal, no es tan correcto que tener párrafos de 2 renglones nada más. Pero bueno, es algo que se corrige pronto, ¿no? Para que no se te pase. Entonces, tienes aquí algo, pues, ¿no? Que más o menos trata de ir relacionando los dos puntos, ¿no? Sin embargo, me parece que sí es un poquito insuficiente, pues, ¿no? Eh, hay que justificar mejor cómo vamos a empezar a hablar de esto otro, ¿no? Entonces, no es que esto esté mal, pero sí, por ejemplo, está muy forzado esto del afecto de los padres, ¿no? De manera general, en primaria y secundaria, con la enseñanza con base al modelo educativo, normas y cultura, y pones aquí como si la cultura fuera lo mismo que el afecto de los padres, ¿no? Entonces, no es necesariamente lo mismo. Así que te dejo un artículo para que trates de abordar esto, ¿no? O sea, creo que aquí la idea era eso, ¿no? Tratar de relacionar estos datos con el asunto de los padres, que es lo que te interesa, que es algo que también quieres meter. Entonces, te sugiero que primero aquí empieces hablando de cómo debe de ser la enseñanza de las matemáticas. Esta relación. Mira, es que yo asumo que aquí estás tratando de relacionar los dos temas, pues no. Entonces, te recomiendo este tratar de armar lo siguiente tocando este orden de temas. Así te lo voy a poner, ¿no? Primero, cómo debe ser, bueno, cómo es la enseñanza de las matemáticas y cómo debería de ser, qué aspectos hay que considerar. El siguiente punto es pensar ahora sí en la familia. Este, entonces, bueno, hay que retomar esto, pues, ¿no? ¿Qué cosas se tienen que tomar en cuenta al momento de enseñar las matemáticas para ver si hay algo que esté relacionado con los malos resultados que tenemos? Pues, ¿no? A lo mejor
no se está enseñando bien y por eso hay malos resultados, o es un tema más curricular o de infraestructura, no sé. Pero una vez que abordes eso, y puede ser en un párrafo, ¿no? No tiene que ser tan extenso o puede ser en una cuartilla como tú lo desees, pero creo que de ahí puedes poco a poco irlo bajando para no entrar de golpe a hablar de la familia, pues no, sino empezar primero hablando de esto y luego ya después mencionar tal vez un aspecto relacionado con la enseñanza, puede ser la familia, pues no, eh, y a partir de esto, pues entonces ya empezar a hablar o redactar, pues no, no necesariamente hablar, de los datos que se relacionan con las personas que no tienen el apoyo familiar, ¿no? Y con eso ya le entras a tu tema. Una vez que retomes esos 3 puntos, te lo voy a poner aquí, puedes cerrar con algún párrafo, donde trates de aclarar cuál es exactamente el problema que te interesa analizar y entender que en la investigación un problema es un vacío de conocimiento que se puede representar a través de preguntas, pues no. Eh, este, Debido a esta situación, resulta pertinente o se hace evidente la necesidad de indagar acerca de cómo son las enseñanzas de las matemáticas o de llevar a cabo una intervención con X población, no sé, ¿no? Entonces, una vez que lo hagas, ya puedes entonces empezar a plantear este asunto de tu experiencia, ¿no? De lo que estábamos comentando hace un momento acerca de pues cómo es el contexto que tú vas a analizar, qué aspectos hay, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo te sugiero ir en este orden, pues, ¿no? Entonces, esto creo que lo puedes encontrar fácil. Hay un montón de artículos que hablan sobre matemática educativa. Trata de retomar lo que más te parezca importante, sobre todo si encuentras algo que narre cuáles son las problemáticas con la enseñanza de las matemáticas en México, ¿no? Entonces, bueno, una vez que lo hagas, trata de ir derivando el discurso, hablar acerca de la familia como un elemento que puede influir positivamente o negativamente en el caso de que no se tenga su apoyo en la enseñanza, ¿no? Y para esto, está un artículo aquí que te puede servir. Este artículo se llama La familia, el papel que desempeña en la educación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, puedes revisarlo, a lo mejor aquí encuentras algunos elementos que te puedan servir, pues, ¿no? Sobre todo, pues, con respecto a la utilidad, al funcionamiento que tiene la familia, ¿no? El clima familiar, etcétera, etcétera. Entonces, decir que a lo mejor problemáticas familiares afectan en la enseñanza te puede ayudar a plantear una problemática si lo aterrizas, es decir, si relacionas esto con los datos que se relacionan con esto, ¿no? Y este es otro documento que te voy a dejar. Igual ahí te voy a poner los enlaces ahorita en tu documento. Pero estos son los resultados del censo de alojamientos de asistencia social. Aquí entran las casas hogar en México. Entonces puedes agarrar esta información para hablar acerca de aproximadamente cuántas personas se encuentran, pues, ¿no? En este tipo de centros. En México, entonces pues puedes hacer un montón de interpretaciones de ahí, pues no, si hay muchas personas o la cantidad de personas que haya en este tipo de centros, pues puedes tratar tú de ahí inferir, pues no, que hay personas, si el tema de la familia es importante para la enseñanza, y hay algunas personas que están en centros de asistencia, tal vez esas personas, pudiera, pudiera representar alguna incógnita acerca de cómo está funcionando la enseñanza en sus casos, pues no, incluso si encuentras algo de cómo se debe de enseñar las matemáticas, que puedas contrastar con estos datos de las personas que no tienen, que no tienen familia, pues, o que no tienen apoyo familiar, pues a lo mejor pudiera ser todavía más enriquecedor. Entonces, esos datos igual, si no son muchos, si el párrafo no se llena más de números que de texto, los puedes redactar a través de un discurso. Pero si los datos son así, que son puros números casi casi, entonces puedes tratar de mejor hacer una tabla. Yo te recomendaría que lo armes en un discurso mejor y que no olvides ese asunto, ¿no? De que cada vez que uses datos tienes que poner una especie de, digamos, interpretación, pues, ¿no? De esos datos. Entonces, como te digo, trata de hacer eso. Si todo sale bien aquí y cierras con este orden,
Como te digo, ya lo final, pues sería esta parte de describir desde tu experiencia, esta realidad en donde vas a observar lo que vas a estar observando, ¿no? Entonces, pues es lo que habría que hacer, Perla, lo que pues es mi sugerencia. Creo que vas bien. Nada más aquí corregirte aquí algunos detallitos. Déjame ver. Ok, esto ahorita lo checo. Pero esto, ¿no? Este asunto. Acuérdate que en las citas, esto que no se te pase, en las citas solamente va el apellido de cada autor, pues no va la inicial del nombre, solo el apellido, ¿no? Y cuando son, ok, estos están bien, siempre va solo el apellido del autor. Entonces es Genes, Nájera y Monroy, ¿no? Y ya en la lista de referencias, que pues te falta hacerlas, ahí sí, pues ya van las iniciales del nombre, ¿no? Igual ahorita lo reviso, te dejo una de ejemplo, pero bueno, a seguir avanzando, Perla, esto es lo que habría que hacer. Cualquier duda que tengas, avísame, tienes un excelente y muy interesante trabajo por delante y además es un muy buen punto de partida. Ok, cualquier duda que tengas, siéntete con toda la confianza de escribirme, voy a estar al pendiente. Vale, saludos.